¿Qué ha pasado con los trenes en nuestro país? Porque mientras en naciones desarrolladas ese medio de transporte sigue siendo muy utilizado, hasta se ha modernizado. En Chile parecen haberle puesto la lápida. ¿Qué pasó con esa gran empresa llamada Ferrocarriles del Estado? Todas estas preguntas las aborda el reportaje de Santiago Pavlovich que les presentamos a continuación. Fue una empresa grandiosa. Tuvo fondos para producir sus propios durmientes. Tenía hoteles y administraba barcazas para hacer conexiones. Habilitó y administró una enorme red entre Tarapacá y Chiloé. Hoy es un remedio de lo que fue. Algunos creen que terminará apenas con trencitos del recuerdo. Ojo, Ferrocarriles tiene tan deteriorada su infraestructura, producto del descuido de décadas, no solo para nuevos proyectos, sino que para mantener en estándar mínimo nuestra infraestructura, que hoy día nosotros estamos explotando esta infraestructura al 50% de su capacidad. El sueldo y la viga maestra de Chile por más de 100 años. Desde chico lo supe porque viví mi infancia aquí, en Caletones, un campamento que llegó a albergar a más de 3.000 personas. $23 millones de toneladas de cobre han partido desde esta fundición. Fue posible porque se montó una serpenteante ferrovía en los cerros. Llamábamos pata de fierro al tren de trocha angosta que transportaba cobre y pasajeros. Tren al que adorábamos los niños y que al terminar la escuela pública me llevó a conocer el mar. No creo equivocarme si digo que para los viejos de mi generación el tren fue una puerta al asombro y una llave a las maravillas del paisaje en movimiento. Reemplazado por el pavimento en los años 60, el tren del teniente fue desguazado. Al tiempo que desaparecían rieles y locomotoras, caían abatidas escuelas, gimnasios y casas en Caletones, restos rematados al mejor postor. Hoy solo queda la acojonante fundición y la memoria resistente a las demoliciones. Los ferrocarriles constituyeron la columna vertebral en la articulación territorial de Chile. Hacia el sur fortalecieron la soberanía entre Concepción y Puerto Montt. Hacia el norte, el Longino. El longitudinal del norte llegó a Iquique. El viaje podía demorar más de 4 días. Para los transbordos en la estación de Palos Quemados, cerca de Catapilco, los campesinos caminaban o cabalgaban. Era muy bonita esta estación, esto tenía todo esto muy bonito. Y habían dos líneas acá de tren. El túnel se mantiene impecable, lo que habla de la calidad de su construcción, pero claro, las ruinas abundan en decenas de estaciones del Longino. Se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. Yendo más al norte, los pasajeros escaseaban. Tal vez Run Run, el que se fue para el norte, era uno de los pocos. La principal función de los trenes nortinos, algunos todavía operativos, sigue siendo la carga minera. El Longino era eje de la geopolítica chilena frente a enconados vecinos y su último viaje fue en 1975, cuando arreciaron los golpes de gracia al modo ferroviario, ya en decadencia por la falta de inversiones y la competencia del asfalto caminero. Con Ferrocarriles se cometió un crimen de lesa patria, cuando en los años 80, en dictadura, fue desmembrada la empresa, desmembrada, destruida prácticamente, ¿no? Recordemos que hoy día la red de ferrocarriles del Estado va solamente desde la quinta región, de la región de Valparaíso y Santiago, hasta Puerto Montt, con suerte.
Germán Correa, el presidente de EFE, para sus amigos el Chino Correa, es un apasionado defensor del tren. Con mechas negras y tiesas, gruesas cejas blanqueando, ojos rasgados, este viejo animal político socialista se angustia ante el abandono del modo ferroviario. No se le ha dicho a los chilenos la situación real de esta empresa, ¿no? Y yo sé que soy el portador de malas noticias. Y la situación real es que EFE, pese a exitosos proyectos como el Merval de Valparaíso, el biotren penquista y el tren Anosi-Rancagua, inexorablemente se ha jibarizado. Correa reclama que cuando se necesitan viviendas le quitan terrenos a EFE, que hay pocas inversiones y que toda la plata se la lleva el Metro de Santiago y las autopistas. O olvidémonos, pues, ya, pues entonces démosle todo ya, que todas las propiedades de EFE se transformen en viviendas sociales, en canchas, perfectos, fantásticos, démoslo a la gente, terminemos con Ferrocarril una vez por todas, pero no sigamos con la ficción de tener una empresa de la cual no nos estamos preocupando con la importancia que debemos preocuparnos. En 1940 el tren Flecha demoraba 9 horas a Temuco. Ahora nadie piensa en viajar en tren a la Araucanía, entre otras cosas porque solo hay trenes de pasajeros hasta Chillán. Uno de los primeros ferrocarriles de América del Sur circuló entre Copiapó y Caldera y luego hubo un explosivo auge. Los trenes urdieron redes en el norte y en el sur, llegando hasta Chiloé. Luego, la caída. Decenas de ramales desaparecieron y esto es lo que queda del tren militar de Puente Alto a San José, una locomotora que arrastra un vagón por unos cientos de metros y que pasea a la tercera edad por la nostalgia de las ruedas de acero. Como en el circo Chamorro, Luis León es el alma del ave fénix de la estación El Melocotón. Es el mecánico, conductor, inspector y contador de historias. Posteriormente también en Santiago y en Puente Alto, en el Cajón del Maipo, pasaba otro fenómeno que nacían guaguas a cada rato. ¿Por qué? Porque no había electricidad. León fue militar, trabajó en este ferrocarril e incluso levantó la vía cuando su jefatura acabó con él. Empezaron a sacar todos los ramales que había. De hecho, a mí me tocó ir a sacar el ramal de Saoya, Capitán Pastene. Yo tuve que ir, trabajé en ese ramal, que era precioso. Pero no le da lata, la mayor parte de eso ocurrió en un régimen militar también. Obvio, claro. O sea, si usted lo mira desde ese punto de vista, desde otro punto de vista, yo pienso que, no sé, quiero creer que mis amigos los militares de tren no tenían idea. León narra que para el golpe de Estado le tocó ser el carcelero del edil izquierdista de la época, quien luego partió al exilio. Al retornar la democracia, el exalcalde fue reelegido y ayudó a León a restaurar algo del viejo tren. También fue apoyado por Andrónico Luksic, quien le regaló rieles. Ahora quiere que su tren llegue a San Alfonso. Vamos a hacer unas gestiones con este caballero, don Andrónico Luksic, a ver si nos pega una manito de nuevo. Decirle, don Andrónico, quiere pasear el tren en el cajón, lo invitamos, pero póngase con los rieles. Han proliferado trenes del recuerdo, trenes de turistas, pero los trenes de verdad, los que conectaban las grandes ciudades, se han hecho fantasmales. ¿Qué nos pasó? Autopistas, autos y camiones le ganaron a las ferrovías, los trenes dejaban solo pérdidas, el Estado los mató o los dejó morir. Los ferrocarriles en Chile tuvieron un auge importante cuando no competían con nadie, pero que una vez que los camiones pudieron hacer más eficientemente ese servicio, dejaron de tener sentido. Pero, ¿por qué eso no ocurrió en Europa y el ferrocarril goza de buena salud? ¿Por qué se construyen trenes de alta velocidad? Hay buenas razones. El ferrocarril es una buena alternativa para el transporte de mucha gente en distancias relativamente largas y especialmente para el transporte de grandes volúmenes de carga. Y ahí el ferrocarril es imbatible en relación al camión, desde el punto de vista de costo-kilómetro inclusive. Y no solo eso, el ferrocarril es ecológico, no genera monstruosos atascos en autopistas ni contamina como los camiones. Los trenes permiten que el portentoso movimiento de carga y personas sea fluido en Europa. Suiza, por ejemplo, sí es muy importante para ellos cuidar el medio ambiente, porque es lo que ellos venden.
Ellos tienen una industria turística gigantesca y tener sus carreteras llenas de camiones echando humo es un problema. Los ferrocarriles chilenos de pasajeros no han sido rentables. Este año EFE tendrá pérdidas por más de 30.000 millones de pesos, pero en ningún país del mundo los trenes son rentables o se autofinancian. El Estado se pone. La construcción bajo los Alpes del gigantesco túnel de San Gotardo en Suiza costó 13.000 millones de dólares. Tiene 57 kilómetros de largo y por él pasan diariamente 350 trenes de carga y pasajeros. Nuestro viejo trasandino fue reemplazado por un camino congestionado casi todo el año y bloqueado además por la nieve en invierno. Los visionarios creen indispensable perforar bajo la cordillera un túnel de más de 40 kilómetros para conectarnos con Argentina y el Atlántico. Si tuviéramos ferrocarriles transandinos que pudieran establecer una ruta, un corredor hasta estos grandes países consumidores, tendríamos posiblemente condiciones similares a las que tienen algunos países europeos que solo son, o en muchos casos son, tránsito. Como pasa con Suiza, por ejemplo, que es un corredor donde existe prácticamente una autopista para los ferrocarriles de carga. Contamos hoy con estupendas autopistas, pero experimentan una acelerada saturación más evidente e insufrible en las horas punta. Todos los datos señalan que estas carreteras van a estar congestionadas para carga y pasajeros. O sea, ¿usted ve inevitable que se construya un tren rápido al Valparaíso? No sé si rápido en el concepto de rápido, trenes de sobre 150 kilómetros, sí, pero que va a tener que haber un tren en algún momento, sí. Eso es evidente. ¿De pasajero o de carga? Primero de carga, sin duda. Para ello, propone Correa corredores logísticos ferroportuarios entre Santiago, San Antonio y Valparaíso. ¿Sueños? El presidenciable Alberto Mayol propuso un tren de alta velocidad entre Arica y Puerto Montt. Como si fuera poco, le agregó un tren transpatagónico. Proliferaron las burlas. Es delirante en el sentido de que para que sea útil, un ferrocarril tiene que ser capaz de competir. Yo estuve muy feliz cuando Mayol planteó eso, porque la verdad, y que si tú examinas a partir de ese momento, la idea parecía tan descabellada que comunicacionalmente produjo un tremendo impacto. El chino Correa simpatiza con Mayol porque dice que los sueños a veces construyen país. El puente sobre el río Malleco. Ese puente hoy día, yo te apuesto que no habría pasado los estándares de evaluación de proyectos del Ministerio de Desarrollo Social. No lo pasa, no habría dado ni lejos, según la metodología actual, las rentabilidades que se necesitaban para tomar la decisión. Es un puente de 100 metros de alto, de una ingeniería tremenda, de un costo desde el punto de vista de ingeniería y de construcción tremendo. Inaugurado hace 127 años por el presidente Balmaceda, el puente Malleco es un portento del ingenio francés y el trabajo de chilenos. 102 metros de altura y desde arriba un paisaje que quita el aliento. Está en perfectas condiciones, pero por ahora ningún tren lo transita, excepto los jóvenes amantes de adrenalínicos paseos. De nuevo, ¿qué nos pasó? ¿Cómo se fue deteriorando la infraestructura ferroviaria? En 1986, postrimerías de la dictadura, se produjo la peor tragedia ferroviaria chilena. 2 trenes chocaron de frente en Queronque, cerca de Limache, cuando todavía operaba el servicio ferroviario entre la estación Mapocho y Valparaíso. 58 personas murieron pagando con sus vidas años de descuido y falta de mantención de vías y equipos. Ferrocarriles se ha movido entre modestos éxitos y amargos fracasos. 650 millones de dólares costó comprar nuevos trenes Alstom, confinar las vías, eliminar cruces y modernizar las comunicaciones del servicio Santiago-Nos y Rancagua Express. También se invirtió en el Merval de Valparaíso que conecta el puerto con Limache. Incluyó trenes nuevos y un espectacular soterramiento de las vías en Viña del Mar.
El biotren penquista con servicios a Coronel, San Pedro de la Paz y Laja ha funcionado razonablemente bien. Hasta los denostados trenes españoles de segunda mano, comprados hace 13 años, siguen operativos. EFE anunció la adquisición de 16 trenes nuevos para Concepción y para el ramal Talca-Constitución. Los trenes urbanos para pasajeros parecen ser el futuro de EFE, pero hacia el sur, los ferrocarriles, o lo que queda de ellos, son un desastre. Los cables de la electrificación fueron robados. Hace más de un año, un convoy privado que transportaba soda cáustica y petróleo se precipitó al río Tolten al colapsar el puente. Un año tardó el retiro de 7 vagones con sustancias tóxicas. El Tolten a nosotros fue un campanazo terrible respecto a nuestra infraestructura. Entonces ya se había hecho una auditoría de puentes, se había hecho que la Contraloría incluso ratificó como que, ojo, hay problemas con el estado en que están los puentes de EFE. Muchos de los puentes ferrocarrileros son muy antiguos. En algunos se nota la herrumbre. ¿Constituyen un riesgo? Y la conclusión fue que yo dije aquí, bueno, tenemos 15 puentes que son candidatos a Tolten. La mayoría de los puentes no se pueden cruzar a 70 u 80 kilómetros por hora, sino a 20 o 30 por el mal estado. Resulta que esta empresa ha llegado a un nivel de deterioro tal que yo le planteé al CERN, mire, no me pidan más nuevos proyectos, no me pidan nada nuevo. Pídanme y denme los recursos, son entre 850 mil millones de dólares, que nosotros tendríamos que invertir para reponer a un estado confiable nuestra infraestructura crítica que le hemos llamado, que son puentes, cruces, vías y, en algunos casos, defensas fluviales. Pero no se los dan. Y hay 15 puentes bajo el nivel estándar. Quizás el ejemplo más irritante de los errores cometidos por el gobierno sea la inauguración en el 2005 del nuevo terminal La Paloma en Puerto Montt. Con las mejores intenciones y pocos estudios de rentabilidad social, retornó el tren. 2 años después fue suprimido el servicio y la nueva estación, que costó cientos de millones de pesos, fue abandonada. Hoy ni siquiera tiene un cuidador. A unos 7 kilómetros de allí están los despojos de la estación de Alerce, ubicada en un barrio en expansión con precario transporte colectivo para 20.000 personas. Si tú te fijas que se gastaron 147 millones de dólares en un túnel de 800 metros, que le resta 10 minutos menos nomás, ahorra a la gente que va a Los Barrenechea, que va al Barrio Alto de Santiago, y yo no tengo 147 millones de dólares para desarrollar un tren de Yanquihue a Puerto Montt, que llora para la gente tener un servicio de ese tipo. Decenas de miles de millones de dólares se han invertido en una espectacular red con 6 líneas de metro y se anuncian 2 o 3 líneas más para Santiago. Es parte de la inequidad territorial, dice el Chino Correa. Pero el Metro de Santiago es una república independiente, en la práctica, ¿no? Y tiene un tremendo poder político. ¿Por qué? Por la importancia que le da el mundo político al Metro de Santiago. Porque los candidatos presidenciales compiten por quién ofrecen más líneas, es una especie de póker. Yo ofrezco 2, no, yo ofrezco 3 o 4, ¿no es cierto? Entonces, y eso ha sido así por décadas, ¿no? Entonces, ahí ya ni siquiera ellos tienen que preocuparse de las prioridades, porque es el propio mundo político el que juega, incluso al póker, de quién ofrece más. En Alerce, el tren podría transportar miles de pasajeros con seguridad y rapidez a Puerto Montt, pero prevalece el orín, la desolación y el olvido. En la estación La Paloma, justamente las palomas han convertido el destartalado cielo raso en hogar y cagatorio. Unas sillas de plástico esperan a un tren que tarda demasiado y que parece que nunca va a llegar. En el futuro serán los trenes solo un recuerdo de algo que no supimos valorar, algo similar a lo ocurrido con esta ciudad minera de Caletones, que fue desmantelada y demolida, de la cual quedan solo restos y viejas fotografías en blanco y negro.